Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente después del fuerte, intenso y sentido tiempo de oración de nuestra iglesia. Vamos ahora a seguir haciendo y permitiendo que la palabra nos dé una nueva visión, una nueva comprensión. Dios quiera que sea así posible con el tema de hoy, con empezar algo nuevo. Algo que, bueno, como siempre, hojeando la palabra y viendo y pensando, tomar de un libro de la Biblia, de una de las cartas del apóstol Pablo, un tema al cual está dedicado ahí esa epístola, como se la llamaba antiguamente. Me paré en la carta a los romanos, ¿sí? Una carta que es en algunas partes, sobre todo en el comienzo, bastante complicada. Y pensando en las personas que comienzan a leer la Biblia, que no están familiarizadas con un estilo, cuando uno ya ha leído muchas de las cartas del apóstol Pablo, sabe que un estilo de maestro tan preparado, tan sabio, y tan claro sobre todo de la audiencia a la cual él se estaba remitiendo. Pero bueno, nosotros que somos audiencia del siglo XXI, totalmente diferente, con otros trasfondos muy distintos, de repente para alguien que comienza a leer la palabra, le puede ser medio, a ver, no sé qué adjetivo, pero quizás denso, para entender, sobre todo con el estilo que tiene Pablo. Bueno, dejo el preámbulo y esto que quiero que veamos son unos 3 capítulos, quizás nos va a llevar 2 días, de los primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? Y entonces acá es tan importante el contexto, aunque en estos 301 programas ya muchas veces leímos en Romanos el capítulo 8, los capítulos 9, 10 y 11, y entonces hablamos del contexto, pero bueno, lo repetimos. Se cree que Pablo escribió esta carta en la primavera del año 57 después de Cristo. Y yo decía, bueno, la primavera del hemisferio norte es nuestro otoño, ¿no? Y que lo más seguro es que lo escribió desde Corinto. Él estuvo mucho tiempo dedicado a predicar el Evangelio y a hacer crecer a las iglesias en Corinto. De manera que desde allí escribió esta carta antes de que él fuera a Roma. De manera que, sabiendo que ahí había ya iglesias, grupos de judíos primeramente y otros gentiles que estaban siendo alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, posiblemente muy impactados, asombrados por esa nueva religión, por esa nueva doctrina. Y entonces en esta carta, que evidentemente Pablo está pensando en formar, hacer entender el Evangelio a esas iglesias, ¿no? Pues se acuerdan que ahí no había un templo, ahí había grupos que se reunían donde pudieran, en las casas, en algún salón, en alguna sinagoga. No sé si había sinagogas en Roma, pero bueno, sí, porque los judíos estaban por todas partes. Bueno, entonces él tenía que ayudarles con esa gente de base muy religiosa, ya sea judía como ya sea pagana, a entender cuál era el valor y la obra de Jesús. ¿Sí? Para que nos ubiquemos, leemos los primeros 7 versículos de esta carta, donde Pablo se presenta y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Presentación impecable,
ya pone el trasfondo de las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ya acá, en estas pocas líneas, ya tenemos todo un repaso desde la Biblia entera y del propósito de Dios. Pero claro, hay que entenderlo. Así que él presenta a Jesús como fue hombre, por la línea humana descendiente de David, y según el Espíritu de Santidad. Así que miren cómo empieza a hablarle del Espíritu Santo. Como Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Claro, si hubiera quedado muerto, no hubiera sido ese el propósito de Dios. Y entonces remata esta presentación diciendo, Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Este es el llamado de Pablo. Y lo nombra como don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Por no haber leído en voz alta, nunca había entendido la claridad que tiene esta presentación. Él tenía muy en claro que le estaba escribiendo al corazón del imperio, y que la forma en que recibieran el Evangelio estos nuevos hermanos que estaban allí en ese lugar, entonces de esa manera era la manera en la cual ellos iban a expandir el Evangelio por todo el resto del imperio y por todos los lugares donde ellos llegaran. Recuerdo que en alguna de las cartas se sabe que Aquila y Priscila, que eran de Corinto, ellos habían estado en Roma. Se dice que en sus ropas llevaron una carta quizás esta carta de Pablo, para que no se la sustrajeran los soldados del imperio. Bien, entonces dice en el 7, les escribo a ustedes, a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Hay un contenido de todo esto para estar todo un programa hablando de eso solo. Pero bien, leamos profundamente para recibir todo el mensaje. Bueno, no voy a leer el capítulo 1. El capítulo 1 el capítulo 1 está el gran versículo de 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles, a los paganos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Se acuerdan el gran versículo que nos vino de Habacuc? De manera que acá también hay otro resumen, les está diciendo que este evangelio es para todos, para judíos y para gentiles, sabiendo que los grupitos que se estaban reuniendo para leer las escrituras que había entonces, el Antiguo Testamento solamente, ellos tendrían que entender lo que es el gran tema de la carta a los romanos, la justificación por la fe. Pablo no quería formar a gente religiosa al estilo judío siguiendo solamente el Antiguo Testamento. Ellos tendrían que entender que había un plan de Dios nuevo a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, entonces el capítulo 1 hace un muestreo de la maldad a la que ha llegado el hombre sin Dios.
En el segundo capítulo habla mucho del juicio de Dios, porque si el hombre se ha apartado de lo que Dios hizo naturalmente, el hombre que Dios quería que fuera, y el hombre ha decidido su propio camino, por ejemplo, del capítulo 2, yo tengo de mis propias marcas, dice, el 6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y entonces, y dice en el 8, los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Porque, dice el 11, porque con Dios no hay favoritismos. Está plantando, estos son mojones, está plantando las verdades con las cuales se llega después al Evangelio de Jesucristo. Pero el Evangelio de Jesucristo, con el planteo acá del gran misionero del siglo I, esto no es cuestión de que Dios dé de sus bondades y regales y el hombre no llega a reconocer su situación y buscar ser justificado delante de Dios. Bueno, y acá plantea, claro, el problema que tienen ellos, que no es nuestro problema, salvo los que están predicando a los judíos, ¿cierto? Hay grandes misiones en todos los países, con amigos nuestros, predicando el evangelio a los judíos todo el tiempo para que lleguen a aceptar a Jesús. Pero bueno, acá el gran planteo es, ¿hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Que era la señal del pacto para los judíos. Bueno, entonces habla de eso en el capítulo 2. Y quiero que tomemos el 3 y el 4, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, dice Pablo, recordando que él no tenía dividido en capítulos, eso fue mucho posterior, ¿no es cierto? Pero bueno, dice entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Y acá quiero marcar, porque esto que estamos haciendo es práctica de lectura comprensiva de la Biblia. Y en cuanto a entender cómo se maneja cada maestro, y Pablo es el gran maestro, él usa las preguntas, ¿sí? Porque cuando uno está leyendo una afirmación y le viene una pregunta, la pregunta uno lo para para reflexionar qué es eso que se está diciendo. Por eso les plantea, ¿con qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Acá le habla a los judíos, pero está haciendo que los gentiles, los paganos entiendan. Pero entonces, planteo de maestro, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Fíjense qué planteo, Dios siempre fiel, Dios siempre dice la verdad. Y acá hay una cita, dice, así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Saben que no busqué esto, y esto debe estar en alguno de los salmos, o 51 o 116, pero sigo con Romanos, versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, porque somos injustos, eso muestra más claramente que Dios es justo, ¿qué diremos? Pregunta. ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Está haciendo esto parecía los filósofos griegos, al mismo nivel, Pablo. Entonces dice, Dios es injusto si descarga su ira contra nosotros, nos ha marcado nuestro error, nuestro pecado. Dice, de ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Acá otro argumento. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué entonces se me juzga como pecador? Ven que en este capítulo 3 va al tema del pecado,
el juicio de Dios y la forma en la que Dios, siendo justo, de qué manera puede a nosotros acusarnos. ¿Por qué no decir, entonces miren, pensamiento humano, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Y acá Pablo se enoja. Pues bien merecida tienen su condenación. No tiene, Pablo pierde tiene pocas pulgas y enseguida, acá ya está hablando de condenación. Y está tratando de plantear, a esto habría que volver a leerlo otra vez, ¿no? De plantear que nosotros somos injustos y de qué manera estamos enfrentados a la justicia de Dios. Es como si dijera, ¿qué podemos hacer? Si Dios es justo, bueno, nosotros somos injustos. ¿Por qué descarga su ira contra nosotros? Pero acá, Pablo, una nueva pregunta. ¿A qué conclusión llegamos? Él se da cuenta que está haciendo unos planteos así como resultan complicados. ¿Acaso los judíos somos mejores? Claro, porque él había hablado de la circuncisión, y claro, como si la circuncisión salvara. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han corrompido, descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, como su lengua profieren engaños. Veneno de víbora en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben qué es esto? Ir a donde uno tenga en la Biblia las referencias. Es una mezcla de Salmo 14 y de Salmo 53. Leí los dos, pero, a ver, leo el 14, donde está la mayor parte de este contenido. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Igual empieza el Salmo 53. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Ese planteo es fundamental en lo que Pablo está enseñando. Delante de Dios, nadie es justo. Hay gente buena, que es buena y que no hace lo que dicen, yo no hago mal a nadie, tampoco. Bien, y entonces, hermosa esta frase del Salmo 14, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esto lo tomó Pablo para Romanos, lo anterior no. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. No leo el Salmo 53, pero se los dejo para que vean cuánto hay, eso de veneno de víbora en sus labios, que dice Pablo acá, está en el Salmo 53. Entonces, con esto Pablo está diciendo, no hay justo ninguno. Todos necesitan la justificación de Dios. Versículo 19. Ahora bien, fíjense, estos conectores que va poniendo como para que uno no se pierda en la tremenda argumentación que va dando. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, para que no se siga considerando bueno. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios para hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley
cobramos conciencia del pecado. Cuando la ley nos marca que esto no está bueno, ahí nos damos cuenta del pecado. Pero ya quedó claro de que no hay nadie que cumpla toda la ley como para ser justificado delante de Dios. 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Acá se hace la luz, ¿eh? Si todo lo demás era ahí medio complicado, medio oscuro, acá está la luz. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Con esta frase sola cierra todo aquello que él estuvo explicando. Todos han pecado. No hay nadie que pueda decir yo soy limpio delante de Dios. Pero, versículo 24, 3:24, clave para explicar el Evangelio. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús explicó. Esa palabra redención la conocían bien los judíos, el hecho de cuando se redimía a un esclavo dándole la libertad. Dios lo ofreció porque había que pagar para eso, alguien tenía que pagar. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, uno por el otro, uno hace el sacrificio por otro, que se recibe por la fe en su sangre, en su muerte. Por eso se dice que su muerte fue redentora, porque redimió, porque permitió. Él expió con su muerte los pecados de todos. A ver cómo lo sigue explicando Pablo. Entonces, por su gracia, acá aparece otra, así como dije que en el 23 está la primera luz que dice que la justicia llega mediante la fe en Jesucristo, en el 20, ese era el 22, en el 24 dice por su gracia. Y acá la primera vez que aparece la palabra gracia, y gracia que tiene que ver con gratis. Recién había dicho, no, después dice, por su gracia son justificados gratuitamente. Por su gracia, de gracia. Gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y esto, cualquiera pregunta que no entienda dirá, ¿y esto cómo? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Claro, cuando la gente ofrecía un cabrito, un animal, para que por ese sacrificio eran perdonados sus pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y acá viene la gran paradoja del Evangelio. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto es medio difícil de entender, ¿eh? Paradoja es una verdad que tiene una contradicción en sí misma. Cuando Jesús enseñó que había que morir para tener vida, esa es otra gran paradoja del Evangelio. Dios es el que ofreció la solución para que el hombre pudiera ser justificado. Y repito entonces el versículo 26, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Sí, por eso le puse de título, hoy se llama este programa La mejor explicación de justificados por la fe. ¿Dónde está puesta la jactancia? Otra vuelta, versículo 27, otra vuelta de preguntas. ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué me voy a jactar yo? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio?
por el de la observancia de la ley, diciendo yo soy justo porque cumplo todos los mandamientos y hago todos los ritos de mi religión, cualquiera sea, por la observancia de la ley, no, sino por el de la fe, por el de la fe. Fíjense que en un pedacito solo hablo de la fe, de la gracia y de la redención, de ser redimidos, salvados. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. No está diciendo que las obras de la ley son malas, pero la justificación delante de Dios es por la fe en Jesucristo. ¿No lo es también de los gentiles? Ah, no, espere. ¿Es acaso Dios solamente Dios de los judíos? Claro, pues estaba hablando de la ley de los judíos que estaban leyendo esto y digan, esto no es para nosotros. Nosotros tenemos a nuestros dioses. Acá es un tema, acá no es un tema, alguien podría decir, esto no tiene nada que ver con nosotros, acá nosotros en este tiempo no tenemos ese tipo de planteos. Pero hay muchos cristianos que son solamente religiosos, que no han conocido y entendido el corazón del Evangelio, que es que delante de Dios no sirve ser religiosos, sino ser justificados por la fe en Jesús. Vamos a ver si terminamos el capítulo 3. Entonces acá les plantea, Pablo estaba en todos, él se daba cuenta que los gentiles, los paganos estarían diciendo, no, esto no me toca. Entonces les dice, 29, ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles, de los paganos? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Pues no hay más que un solo Dios. ¿A quién se los dicen? A los romanos que tenían todos los dioses, allá en el, no me acuerdo, era el Parnaso para los griegos, pero no me acuerdo para los romanos cómo se llamaba el lugar donde estaban todos los dioses, que eran más humanos que dioses, pero a quienes ellos creían y ofrendaban y hacían ritos. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. No era la circuncisión la marca de la salvación, de llegar a Dios y de ser justificados por Dios. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Y acá viene el capítulo 4 que tenemos que leerlo cuidadosamente, despacito, aunque va a ser mucho más fácil, porque lo va a plantear ese tema, esa pregunta. Anulamos la ley con la fe, todos los principios de la religión ya no sirven más, ¿no? Dice, no, confirmamos la ley, porque entonces él va a hacer la explicación que sigue con el caso de Abraham. Lo que Dios hizo con Abraham en este tema de ser justificados por la fe. Bueno, Dios quiera que esto haya servido para que, si vamos a enseñarle la palabra a alguien, si vamos a iniciar a alguien en la lectura de la palabra, y en este caso en el libro de Romanos, va a ser bueno que podamos a enseñar a hacer esta lectura lenta, cuidadosa, preguntándonos las preguntas y ir entendiendo las respuestas. Allí conocimos la historia de Adrián Silva, que él llegó a Jesús con el Evangelio de Mateo. Claro que sí, el Evangelio era mucho más fácil, pero esto es lo que pasó después, cuando hubo que iniciar a los hermanos en las iglesias que habían creído en Cristo y que necesitaban entender qué significaba la salvación, la redención de Dios. Bueno, gracias por la palabra. La cerramos por hoy. Vamos a seguir mañana, como siempre, a las 5 de la tarde y vamos a seguir hoy con toda la programación de este día. Que Dios los bendiga ricamente y sigamos unidos en oración. Hasta mañana.